Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5 conformado por Jason, Mauricio, Franklin y quien les habla Lady. Bueno, nosotros escogimos países como Estados Unidos, México y Cuba. A continuación nuestro trabajo estará estructurado de la siguiente manera. Haremos una introducción sobre qué es un sistema electoral, presentaremos los diferentes sistemas electorales de cada uno de los países anteriormente mencionados y posteriormente hacemos la comparación y nuestras respectivas conclusiones respecto al tema. Para empezar, definimos el sistema electoral como la estructura compuesta por las diferentes normativas y procesos fijados por la ley que le permiten al ciudadano intervenir en las decisiones políticas a través del ejercicio de su voto para elegir los representantes. Bueno, el sistema electoral de los Estados Unidos. En los Estados Unidos las elecciones de presidenciales se llevan a cabo cada 4 años. Antes de la elección general se hacen elecciones primarias, asambleas de partidos o caucus a nivel estatal. Las elecciones para gobernador, independientemente del estado que sean, son elegidos directamente por el voto popular. En cambio, lo que es el presidente y el vicepresidente sí se determinan por el voto de los electores, que son los cuales conforman el colegio electoral. El sistema electoral de Cuba. Cuba es una república unitaria. Los ciudadanos mayores de 16 años tienen derecho a votar y los mayores de 18 años pueden votar y además ya pueden ser candidatos. El voto no es obligatorio, le es prohibido totalmente a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior votar. En Cuba solo circula lo que es la foto y la biografía del candidato, que son difundidas por la comisión electoral de cada municipio, lo que quiere decir que allí no se llevan a cabo campañas electorales como en otros países. El partido no postula a los candidatos. En el sistema electoral de México, México es una república representativa, democrática y federal. La forma de gobierno se divide en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El sufragio en México es universal, libre, secreto y directo. Al elector se le da la distinción de sufragio activo y al candidato se le da la distinción de sufragio pasivo. A continuación, mi compañero estará presentando la respectiva comparación entre los anteriormente sistemas presentados. A primera vista, se puede decir que para comparar los 3 países, Estados Unidos, México y Cuba, las elecciones se hacen por medio del voto para una elección. Ahora bien, a manera de darse a conocer un candidato es por medio de una campaña. En Cuba no se hacen campañas ni inundan las calles de propaganda como es el caso de Estados Unidos y México, que en el caso de ellos sí elaboran una campaña los candidatos. Se puede decir también dentro de esta comparación que sí o sí tienen instituciones que ayudan al sistema electoral, como es el caso de Cuba. Ellos tienen la Comisión Electoral Nacional. Para el caso de Estados Unidos, ellos tienen el Colegio Electoral, y en el caso de México tienen el Instituto Nacional Electoral. Como otro punto, los sistemas electorales en Estados Unidos, el sistema electoral se observa una sistematización burocrática. Para México, ellos coinciden con el sistema electoral de Estados Unidos por su partido único hegemónico. Pero con respecto a Cuba, su único partido comunista cubano, en su sistema electoral le permite establecer elecciones de reformas constitucionales. Cordial saludo, mi nombre es Jason Andrés. La comparación que tenemos entre los sistemas electorales entre México, Cuba y Estados Unidos, podemos encontrar que en el sistema electoral de Estados Unidos se observa que en su sistematización burocrática existe el fenómeno hegemónico y bipartidista con relación a sus partidos republicanos y demócratas, ya que en principio respecto a la edad las personas pueden ejercer su derecho al voto a partir de los 18 años en adelante y no existe el voto obligatorio. De modo que en este orden de ideas podemos analizar que la organización política y administrativa del país en mención se divide en 8 elementos estatales como son el gobierno de los Estados Unidos, gobiernos estatales, gobiernos locales, condados, municipios, ayuntamientos, distritos escolares y distritos especiales. De manera que en este sentido la institución electoral principal de los Estados Unidos es el colegiado electoral versus México, que coincide con el sistema electoral de Estados Unidos por su partido único hegemónico, Partido Revolucionario Institucional, que fue creado mediante la coyuntura de la Revolución Mexicana en 1917.
donde al mismo tiempo este partido fue establecido como la única fuerza política hasta la década de los 80, donde se convirtieron en protagonistas los partidos como el PAN, el cual se denomina como Partido de Acción Nacional, siendo fundado en 1917, y el Partido de la Revolución Democrática, que fue creado en 1900, multipartidista, teniendo en cuenta que México, al igual que en Estados Unidos, la edad de ejercer el voto es de 18 años en adelante. Y con respecto a Cuba, es su único partido comunista cubano, que en su sistema electoral permite establecer elecciones de reformas constitucionales para la elección de delegados de la Asamblea Nacional, por voto simple de una mayoría. Y las personas a partir de los 16 años pueden ejercer el voto, incluso los miembros de la fuerza pública cubana pueden sufragar legalmente. Y en referencia a los órganos de control electoral de Cuba, se puede observar que la ley constitucional ha establecido los siguientes órganos como el control electoral, como lo son la Comisión Electoral Nacional, la Comisión Electoral Provinciales, comisiones electorales de la circuncisión y la Comisión Electoral Especial, que ejecuta lo dispuesto por la Comisión Electoral según lo que disponga la ley. En este orden de ideas, podemos entender que los sistemas electorales se comprenden como procedimientos en relación al mismo contexto, a la cual a su vez se transforman los modelos de elección parlamentaria en escaños, ya que este tipo de elementos son un pilar para las democracias representativas de los Estados-nación. Por supuesto que los verdaderos protagonistas de la soberanía son los nacionales de los estados, de manera que se podría pensar que los sistemas electorales se basan desde el punto de vista de dos principios, que son el de proporcionalidad y el de la independencia política, ideológica, cultural, étnicas, sociales, culturales y territoriales de cualquiera de los... Buen día, profesor. Mi nombre es Mauricio Alejandro Tapia Cortés. Me corresponde hablar un poco de las conclusiones. Inicialmente podemos ver en la comparación de los estados Cuba, Estados Unidos y México, donde encontramos que Estados Unidos y México comparten que pueden votar a partir desde los 18 años, mientras que en Cuba desde los 16 años. Otro ítem que cabe recalcar es que en Estados Unidos y en México no se permite que las fuerzas militares voten, ¿cierto? Mientras que en Cuba sí. También podemos ver que Estados Unidos y México, tal vez por ser países que defienden la democracia, declaran en su reglamentación del voto que las elecciones tienen que ser libres, competitivas y totalmente transparentes. Podemos ver que en Cuba también se dice lo mismo ante la luz pública, pero la realidad interna no es así. No son elecciones libres, ni competitivas, ni tampoco transparentes, debido tal vez a que es un país socialista, autoritario, que intenta mantenerse en el poder y usa su poder para mantenerse, para crear un sistema donde se va a mantener siempre en el poder. Sí, por otro lado, podemos ver que tanto Estados Unidos como México presentan lo que es una forma de hacer la política en donde los representantes van a lo largo del territorio a hacer campaña, mientras que en Cuba no funciona de esta forma. Ellos simplemente mandan sus candidatos, que no son a la presidencia, sino candidatos que delega al gobierno, con un tipo de publicidad donde se presenta su foto y la biografía de cada uno. Independientemente de esto, son países pues que ejercen como tal el sufragio universal, siendo verdadero o no. Muchas gracias, profesor.